En un congelado camino de montaña, en el cruel silencio del invierno, un diminuto cachorro de pastor alemán fue tirado como si nunca importara. El coche era de lujo, el acto fue frío y la nieve era lo suficientemente profunda para borrar la culpa, pero no el destino. Un SEAL de la Marina retirado se detuvo, sin saber que esta única elección lo llevaría de vuelta a una verdad que gente poderosa quería enterrada. El cachorro no lloró ni corrió. Lo miró, firme y sin miedo, como si ya supiera quién era él. Ese rescate descubrió secretos, juegos de herencia y una clase de maldad que se esconde detrás de sonrisas educadas y palabras legales. Lo que nadie esperaba era esto. La vida más débil se convirtió en el único testigo que el poder no podía silenciar. Si esta historia te conmueve, dinos de dónde estás mirando. Dale me gusta a este video y suscríbete para más historias donde la compasión lo cambia todo. La mañana llegó silenciosamente, la forma en que las mañanas a veces lo hacían en el lejano norte, cuando el invierno se pausaba lo suficiente como para dejar hablar al sol. La luz se derramó por la ladera de la montaña en oro pálido, atrapándose en la nieve costrosa y esparciéndose en mil suaves reflejos. Era hermoso de la manera peligrosa que solo los lugares fríos podían ser. Tan limpio y brillante que invitaba al olvido, como si nada frágil hubiera muerto jamás aquí. Reed Callahan estaba de pie en la estrecha ventana de su vieja cabaña de troncos, una taza de café negro enfriándose en su mano. A los 40, se portaba con una especie de quietud que venía de años de disciplina más que de la edad. Era alto, alrededor de 6'1", con hombros anchos que llenaban el umbral incluso cuando se inclinaba. Su complexión sólida pero no voluminosa, moldeada por entrenamiento de rutina más que por vanidad. Su cara estaba afeitada, de ángulos agudos, el tipo de masculinidad americana que no necesitaba adorno. Cabello castaño oscuro cortado en un preciso undercut, yacía pulcro y práctico, nunca fuera de lugar. Sus ojos azules gay, sin embargo, contaban una historia diferente. Eran hundidos y observadores, pesados con una tristeza silenciosa que raramente afloraba en palabras. Reed no era un hombre que se apresurara a hablar. Observaba primero, escuchaba más tiempo. Cuando hablaba, era usualmente porque algo verdaderamente importaba. La cabaña detrás de él estaba cálida, pero escasa. Todo lo innecesario había sido removido a lo largo de los años, no como una elección estética, sino como un instinto de supervivencia. Las paredes estaban forradas con estantes de pino que contenían solo lo que Reed usaba diariamente: una radio, un botiquín de primeros auxilios, leña apilada ordenadamente, y una pequeña fotografía enmarcada boca abajo en la repisa. Cerca de la puerta colgaba una correa enrollada y limpia, su cuero suavizado por años de uso. Debajo, un cuenco de metal descansaba boca abajo, fregado tan a fondo que brillaba. Y junto al cuenco, en un solo gancho junto al hogar, colgaba el collar de un pastor alemán, cuero negro desgastado y liso en los bordes. La vida de Reed se medía por ausencias ahora. El silencio entre pisadas, la falta de peso apoyado en su pierna cuando se quedaba quieto, el espacio vacío junto al fuego, donde un cuerpo grande y cálido solía acurrucarse cada noche. Su perro había sido su única constante después de que dejó los Navy SEALs, la única presencia que nunca le pidió que explicara lo que había visto, o por qué a veces se despertaba, jadeando en la oscuridad. Cuando la enfermedad llegó, silenciosa al principio, luego implacable, Reed la había combatido de la única manera que sabía. Condujo durante horas a través de la nieve y el hielo a clínicas veterinarias en condados vecinos.
Escuchó a especialistas hablar suavemente sobre probabilidades y calidad de vida. Gastó dinero sin contarlo, regateando silenciosamente con el destino. Al final, no hubo milagros, solo un último aliento, un peso familiar inmóvil y una promesa que Reed hizo esa noche junto al fuego de que no reemplazaría lo que se había perdido. No buscaba redención, simplemente estaba sobreviviendo. A última hora de la mañana, Reed se puso su camiseta de camuflaje de manga larga y pantalones a juego de patrón verde, la tela ajustándose a su cuerpo de la eficiente manera del equipo táctico. Un oscuro cinturón utilitario rodeaba su cintura, sosteniendo una pequeña bolsa y una funda destinada a herramientas más que a armas. Se abrochó botas militares color canela, las suelas gastadas pero fiables, y se ajustó su reloj de metal con la esfera negra alrededor de su muñeca. Fuera, el día era demasiado claro para ignorarlo. Decidió conducir por el camino de montaña hacia Lumen Falls en busca de suministros. El camino era estrecho y mayormente vacío, cortando a través de un denso bosque donde las ramas cargadas de nieve se doblaban bajo su propio peso. Reed condujo constantemente, alerta pero sin prisas, cuando algo adelante captó su atención. Un vehículo de lujo, oscuro, caro, fuera de lugar, se había detenido en el arcén. Antes de que Reed pudiera reducir la velocidad más, la puerta del pasajero se abrió. Una pequeña forma fue empujada hacia la nieve. La puerta se cerró de golpe. El motor aceleró. El coche se alejó, los neumáticos tallando una línea afilada a través del blanco antes de desaparecer alrededor de la curva. Reed se detuvo sin pensar. El frío golpeó su cara como una bofetada al salir. Allí, medio enterrado cerca del borde del camino, había un cachorro de pastor alemán, de solo unos pocos meses por su aspecto. El cachorro era pequeño y delgado, su pelaje negro y tostado apelmazado con nieve, una oreja aún no del todo de pie. Temblaba violentamente, las patas metidas bajo su cuerpo, pero no lloró. Sus ojos ámbar se levantaron para encontrarse con los de Reed, claros y firmes de una manera que se sentía mucho más vieja que su edad. «Oye», dijo Reed suavemente, su voz áspera por la falta de uso. Se agachó lentamente, haciéndose más pequeño, consciente de que el miedo podía matar tan rápidamente como el frío. El cachorro no retrocedió. Lo observó, el pecho subiendo superficialmente, el aliento empañando el aire. Había una leve hendidura alrededor de su cuello, el fantasma de un collar que había sido quitado demasiado apretado. Reed se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor del cachorro, levantándolo con cuidado contra su pecho. El cuerpo era ligero, demasiado ligero, y frío a través de la tela. Mientras se giraba de vuelta hacia su camioneta, el cachorro hizo un sonido. No un ladrido, sino un gruñido bajo e instintivo. Reed hizo una pausa. La mirada del cachorro no estaba fija en él, sino en la línea de árboles más allá del camino, como si algo invisible permaneciera allí. Luego, tan rápidamente, se relajó, presionando su cabeza bajo la barbilla de Reed. Reed estuvo de pie por un largo momento en medio del camino, respiración lenta, corazón inesperadamente ruidoso. Las huellas de neumáticos dejadas por el coche de lujo aún eran visibles, líneas oscuras cortando la nieve. Las siguió con sus ojos hasta que el viento comenzó a borrar sus bordes. De vuelta en la cabaña, Reed trabajó metódicamente. Calentó agua en la estufa, secó el pelaje del cachorro, revisó sus patas en busca de congelación, examinó sus orejas y encías. El cachorro permitió todo, débil pero obediente, confiando de una manera que apretó algo doloroso en el pecho de Reed. Lo envolvió en una manta y lo colocó cerca del fuego. Solo entonces notó que sus manos temblaban.
Esto no era parte del plan que se había hecho para sí mismo. Había aprendido dolorosamente que amar algo significaba arriesgar la pérdida. Había elegido la soledad porque era predecible. Y sin embargo, mientras observaba el pequeño cuerpo subir y bajar con respiraciones superficiales, sintió un viejo instinto despertar. No la disposición del soldado para el conflicto, sino la negativa del guardián a abandonar lo que había sido puesto bajo su cuidado. Aproximadamente una hora después, el cachorro se movió. Se esforzó por levantarse, las patas tambaleantes, y se movió lentamente por el suelo. Reed observó cómo se acercaba al hogar, olfateó el aire y se detuvo en el gancho donde colgaba el viejo collar. Con sorprendente deliberación, el cachorro bajó la cabeza y la apoyó contra el cuero. Luego se sentó, pegado al fuego, y cerró los ojos. La respiración de Reed se detuvo. No se había dado cuenta de que la contenía hasta que le dolió el pecho. No había lógica en el momento, nada que pudiera explicar o defender. Pero se sintió significativo de la manera en que ciertas cosas silenciosas lo hacían, como una señal más que una coincidencia. Más tarde esa tarde, mientras las sombras se alargaban sobre la nieve, el cachorro se levantó de nuevo y caminó hacia la puerta principal. Rascó ligeramente 3 veces, luego se sentó y miró hacia las luces distantes de Lumen Falls debajo de la montaña. Reed siguió su mirada, una extraña inquietud instalándose en su estómago. No sabía por qué, pero se sentía seguro de que lo que había sucedido en ese camino no era aleatorio, y que la pequeña vida ahora durmiendo junto a su fuego había sido empujada a su camino por una razón que no tenía nada que ver con el azar. Esa noche, Reed se paró en el porche, el frío mordiendo a través de su ropa, y miró una vez más las desvaneciéndose huellas de neumáticos en el camino de abajo. Estaban casi desaparecidas ahora, suavizadas por la nieve a la deriva. Por primera vez en años, sintió algo tirando de él, no hacia el pasado, sino hacia adelante, hacia un mundo del que se había alejado. Fuera lo que fuera, lo había encontrado a través de los ojos de un cachorro tembloroso dejado morir en el frío. Y Reed supo con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos, que el silencio ya no sería suficiente. La cabaña se calentó lentamente, el tipo de calor que se colaba en lugar de llegar, llevado por el aliento constante de la estufa de leña y el débil aroma a resina de pino, mientras los troncos congelados se rendían al fuego. Reed se movió por el espacio con economía practicada, su cuerpo recordando rutinas que su mente aún no había aceptado. Llenó un lavabo con agua tibia, probándola con el interior de su muñeca, como una vez lo había hecho con cantimploras en lugares mucho menos indulgentes que estas montañas. Luego se arrodilló junto al pequeño cachorro de pastor alemán acurrucado cerca del hogar. De cerca, el animal parecía más joven de lo que había pensado al principio, quizás 3 o 4 meses como máximo, su complexión estrecha, las costillas apenas visibles bajo el pelaje negro y tostado. Una oreja se mantenía a medio camino, terca pero indecisa, mientras la otra se doblaba ligeramente en la punta. Sus ojos ámbar seguían a Reed con una atención tranquila que se sentía desproporcionada a su tamaño, como si lo estuviera catalogando en lugar de suplicar. Reed secó su pelaje, revisó cada pata en busca de daños por congelación, levantó suavemente sus labios para inspeccionar encías pálidas, y finalmente se detuvo en la débil hendidura alrededor de su cuello. Alguien había apretado un collar allí una vez, el tiempo suficiente para dejar un recuerdo en la piel. La mandíbula de Reed se tensó, no con ira, sino con algo más frío y más controlado.
Envolvió al cachorro en una manta limpia y lo colocó donde el calor era más fuerte. Luego retrocedió, las manos apoyadas en sus muslos, respirando uniformemente hasta que el temblor en sus dedos se detuvo. Se dijo a sí mismo que esto era cuidado temporal, nada más, de la misma manera que se decía muchas cosas estos días. A media mañana, condujo hasta Lumen Falls, el cachorro asegurado contra su pecho debajo de su chaqueta, sintiéndose más ligero y más pesado al mismo tiempo. El pueblo yacía tranquilo bajo el sol invernal, su única calle principal bordeada de tiendas cerradas y una tienda de comestibles que olía a cítricos y madera vieja. La clínica veterinaria se encontraba en el extremo más alejado, modesta pero bien cuidada. Un cartel pintado a mano balanceándose suavemente en el aire frío. Dentro, el calor era más agudo, teñido de antiséptico y pelo de animal. Marakin levantó la vista de un mostrador abarrotado de gráficos y jeringas. Estaba en sus finales de los 30 o principios de los 40, alta y esbelta, con el cabello oscuro recogido en un moño bajo y práctico que hablaba de largas horas y poca paciencia para la vanidad. Su rostro era angular, inteligente, suavizado por ojos que habían aprendido a dar malas noticias sin crueldad. Llevaba una bata veterinaria blanca sobre pantalones oscuros y zapatos planos hechos para estar de pie todo el día. Cuando vio a Reed, le dio un breve asentimiento. Reconocimiento sin familiaridad. Lumen Falls era pequeño, pero no lo suficientemente pequeño como para hacer preguntas cuyas respuestas no querías. Mara examinó al cachorro a fondo, sus movimientos eficientes, su toque firme, pero suave. Severamente bajo de peso, dijo por fin, su voz incluso deshidratada. Los niveles de estrés son altos, pero no hay daño interno que pueda ver. Alguien quitó el microchip. Miró a Reed luego, una ceja levantándose ligeramente, y no torpemente. Quienquiera que lo hizo sabía dónde buscar. Reed absorbió la información sin comentarios, archivándola de la manera en que siempre lo hacía. Le dio las gracias, pagó sin discutir, y se fue con instrucciones para la alimentación y el descanso. Afuera el cachorro se movió como si el sonido del tráfico hubiera rozado algún cable interno. No entró en pánico, simplemente se tensó, los hombros elevándose, los ojos entrecerrándose cada vez que pasaba un motor bajo y suave, especialmente del tipo que rodaba en lugar de traquetear. Neumáticos de lujo susurrando sobre el hielo. Reed lo notó, no lo cuestionó. Había aprendido hace mucho tiempo que los instintos se anunciaban primero en silencio. De vuelta en la cabaña, la tarde se instaló como un aliento contenido. El cachorro durmió, luego despertó, luego durmió de nuevo, su cuerpo recordando lentamente cómo se sentía la seguridad. Reed cocinó para sí mismo y para él, midiendo las porciones con cuidado, resistiendo la tentación de exagerar lo que el hambre había deshecho. Habló poco, pero cuando lo hizo su voz era baja y constante, el tono de un hombre acostumbrado a ser escuchado cuando importaba. Al acercarse el anochecer, se encontró de pie junto al hogar, sosteniendo el viejo collar sin darse cuenta de cómo había llegado a su mano. El cuero estaba desgastado y liso por años de uso, el anillo de metal opaco. Lo colocó en el saliente de piedra junto al fuego, un reflejo más que una decisión. El cachorro se despertó, levantó la cabeza y se movió hacia el hogar. Olfateó una vez, luego bajó la cabeza y la apoyó contra el collar, acomodándose allí como si la forma lo hubiera estado esperando. Reed se congeló. Ningún pensamiento vino a explicar el momento, ninguna memoria para justificarlo. Sintió en cambio una presión silenciosa detrás de sus ojos, un apretón en su pecho que se negó a llamar dolor.
Se dio la vuelta, ocupándose con la estufa hasta que la sensación pasó, dejando atrás algo más suave y más inquietante, la sensación de que algo había sido entregado de una vida a otra sin ceremonia ni permiso. Más tarde, cuando la luz se había agotado del cielo y las estrellas se apretaban cerca de las ventanas, el cachorro se levantó de nuevo. Caminó hacia la puerta principal, rascó ligeramente 3 veces, con medida, y luego se sentó, la mirada fija en el valle de abajo. Reed se unió a él, siguiendo la línea de su atención hacia el débil resplandor de Lumen Falls en la distancia. El viento cambió afuera, llevando consigo un sonido demasiado sutil para identificar, y por un momento Reed sintió la misma alerta que había conocido en noches cuando el silencio significaba peligro. Se lo sacudió, diciéndose a sí mismo que estaba proyectando significado en la coincidencia. El cachorro no se movió. Permaneció allí, vigilante, hasta que Reed lo guió suavemente de vuelta al fuego. Esa noche, el sueño llegó en fragmentos. Reed soñó con caminos y huellas que desaparecían de manos que se soltaban. Cuando llegó la mañana, lo hizo sin drama, una luz pálida filtrándose a través del cristal cubierto de escarcha. Reed salió, el aliento empañándose, y miró el camino. Las marcas de neumáticos dejadas por el vehículo de lujo estaban casi desaparecidas ahora, suavizadas por la nieve a la deriva. Debería haber sentido alivio. En cambio, sintió una atracción tranquila, persistente, hacia lo que sea que las había creado. No sabía por qué el cachorro había sido dejado donde estaba, o quién había decidido que su vida era desechable. Solo sabía que algo de esto no era natural, no aleatorio, y que la pequeña y constante presencia, ahora acurrucada junto a su fuego, había traído más que frío a su cuidado. Al cerrar la puerta y volver a entrar, Reed comprendió que había cruzado un umbral sin notarlo, y que lo que esperara más allá no le permitiría volver al silencio medido que se había construido a sí mismo. La tormenta aflojó su agarre 2 días después, retirándose a las elevaciones más altas y dejando el valle lavado, limpio y engañosamente tranquilo. La luz del sol regresó en pleno, nítida y honesta, exponiendo todo lo que el invierno había intentado esconder. Reed esperó hasta que los caminos fueron transitables antes de cargar al cachorro en su camioneta y conducir de nuevo hacia Lumen Falls. El perro estaba más fuerte ahora, sus pasos más firmes, sus ojos más brillantes, aunque todavía se inclinaba instintivamente hacia la pierna de Reed cada vez que sonidos desconocidos se acercaban demasiado. Su pelaje había comenzado a recuperar su brillo natural, negro y tostado, captando la luz en líneas limpias, y aunque una oreja todavía se negaba a erguirse correctamente, la inclinación obstinada le daba una mirada de atención perpetua, como si siempre estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Reed notó la forma en que observaba los vehículos que pasaban, tranquilo hasta que un motor suave y caro se deslizaba, momento en el cual su cuerpo se ponía rígido lo suficiente como para sentirse a través de la correa. Reed no dijo nada. Lo recordaba todo. En la clínica, Marla King los recibió con un asentimiento y una rápida sonrisa, sus ojos agudos ya escaneando el andar del perro, la postura respiratoria. Mejor, dijo después de una breve revisión. La satisfacción se mantuvo deliberadamente modesta. Aún no está fuera de peligro, pero mejor. Reed le dio las gracias y se demoró cerca del mostrador, hojeando distraídamente un folleto que no tenía intención de leer. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. El hombre que entró no parecía alguien que perteneciera a una pequeña clínica veterinaria de pueblo. Sin embargo, se comportaba sin arrogancia, como si hubiera aprendido temprano que la riqueza era más efectiva cuando se mantenía en silencio.
Tenía entre 20 y 30 años, alto y esbelto, con el cabello oscuro peinado prolijamente hacia atrás de un rostro pensativo. Sus rasgos eran refinados pero cansados, el tipo de cansancio que no venía de la falta de sueño, sino de llevar un peso que nadie más podía ver. Llevaba un largo abrigo de lana carbón sobre un cuello alto negro, guantes doblados en una mano, sus movimientos cuidadosos, casi restringidos. En el momento en que sus ojos se posaron en el cachorro de pastor alemán, algo dentro de él se rompió. No fue dramático, no hubo un jadeo, ninguna prisa repentina hacia adelante, solo un sutil ensanchamiento de los ojos, una aguda inhalación que no logró ocultar, y una mano que se apretó reflexivamente alrededor de los guantes. «Estás vivo», susurró, más para sí mismo que para el perro. Reed se enderezó. Había visto esa mirada antes en soldados que reconocían una voz entre la multitud, en hombres que acababan de confirmar una esperanza que se habían estado obligando a no creer. «¿Conoces a este perro?», dijo Reed, no como una pregunta, sino como una observación. El hombre asintió una vez. «Su nombre ya no importa», dijo en voz baja. Luego se corrigió. «Importaba, todavía importa. Solo que no puedo decirlo en voz alta todavía». Se presentó como Silas Wren. El nombre aterrizó con más peso de lo que el propio hombre parecía querer. Silas habló con una calma medida que sugería años pasados eligiendo las palabras cuidadosamente, especialmente con la familia. Mientras hablaban, Reed lo estudió. La falta de ostentación, la leve tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos seguían volviendo al perro, como si verificara que realmente estaba allí. En cuestión de minutos, Reed entendió que esto no había sido un simple acto de abandono. Silas pertenecía a la familia Wren, dueños de un extenso imperio corporativo que abarcaba desde bienes raíces hasta fondos de inversión privados. El testamento de su padre, sin embargo, había sido escrito con una especificidad inusual. La herencia no estaba garantizada solo por sangre. Requería prueba de carácter documentada a través de una acción filantrópica sostenida. Una cláusula, en gran parte desestimada por los abogados de la familia como un disparate sentimental, se centraba en el bienestar animal, específicamente el cuidado y la protección a largo plazo de animales vulnerables. Silas se había tomado esa cláusula en serio. Había construido un programa pequeño pero riguroso bajo el fideicomiso familiar, financiando refugios, alcance veterinario e iniciativas de rescate. El cachorro de pastor alemán había sido registrado como parte de ese trabajo, su cuidado meticulosamente documentado. Si el animal moría por negligencia o crueldad, Silas sería considerado no apto para heredar. Su hermano mayor, Bishop, había entendido la implicación inmediatamente. Bishop Wren no estaba presente, pero su sombra llenaba la habitación mientras Silas hablaba. Bishop no se enfureció ni amenazó. No necesitaba hacerlo. Se movía dentro de los márgenes más estrechos de la ley, explotando el silencio y la negación plausible. Eliminar el eslabón más débil, el animal, habría sido suficiente. No quería que fuera un desastre, dijo Silas, su voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente ahora. Solo vinilo. Reed escuchó sin interrupción. No ofreció simpatía, ofreció atención, lo cual era más raro y en este momento más valioso. Silas no pidió que le devolvieran el perro. Eso fue lo que más impresionó a Reed. Cuando Reed finalmente preguntó por qué, la compostura de Silas se fracturó. «Porque la próxima vez», dijo, con los ojos bajando al suelo, «no será el perro». Explicó que Bishop ya había dejado clara su advertencia,
envuelta en civilidad y contratos. Si el cachorro regresaba al cuidado de Silas, desaparecería de nuevo, y eventualmente también lo haría cualquier otra cosa que Silas amara. Dejar al perro donde estaba, vivo, protegido y fuera de su alcance, era el único movimiento que lo mantenía a salvo. Silas se enderezó, entonces, obligándose a recuperar el control. No ofreció dinero, no pidió favores, simplemente le dio las gracias a Reed, su gratitud tranquila y sin ostentación, y se giró para irse antes de que su autocontrol le fallara por completo. Fue entonces cuando sucedió. Cuando Silas llegó a la puerta, el cachorro se movió, dio un paso adelante, colocándose directamente frente a Reed, el cuerpo rígido, las orejas anguladas bruscamente hacia la entrada. Un gruñido bajo vibró a través de su pecho, no agresivo pero inconfundiblemente de advertencia. La puerta se abrió de nuevo. Otro hombre entró, impecablemente vestido, su presencia suave y discreta. Era alto con una cara estrecha y cabello oscuro, cuidadosamente arreglado. Manos enguantadas metidas casualmente en los bolsillos de un largo abrigo negro. Su sonrisa era educada, practicada y fría. El gruñido del cachorro se profundizó. El hombre hizo una pausa por una fracción de segundo demasiado larga, sus ojos parpadeando hacia el perro antes de levantarse para leer. El aire en la clínica cambió. Reed lo sintió instantáneamente, la vieja conciencia regresando como memoria muscular. El extraño inclinó ligeramente la cabeza. Un reconocimiento que conllevaba más cálculo que cortesía. Luego pasó junto a ellos hacia el mostrador, su costosa colonia cortando bruscamente el olor estéril de la habitación. El cachorro no se movió hasta que el hombre se fue. Silas miró hacia atrás una vez, su rostro pálido ahora, y en esa mirada, Reed vio la confirmación de todo lo que acababa de escuchar. Algunas amenazas no necesitaban ser pronunciadas. Reed se arrodilló, apoyando una mano firme en el hombro del perro, sintiendo la tensión ceder bajo su toque. Cualquier línea que se había cruzado en ese camino de montaña estaba más clara ahora. Esto no era casualidad, era intención. Y la intención, Reed lo sabía, siempre dejaba huellas, sin importar cuán cuidadosamente alguien intentara esconderlas. Las montañas no anunciaban peligro. Nunca lo habían hecho. Simplemente le permitían moverse silenciosamente, de la manera en que las sombras cruzaban la nieve al anochecer. Reed entendía bien este tipo de silencio. Era el silencio antes de que la intención se revelara. De vuelta en la cabaña, la vida se instaló en un ritmo cuidadoso. El cachorro de pastor alemán, más fuerte ahora, más firme sobre sus patas, había comenzado a reclamar el espacio como si lo estuviera mapeando instintivamente. Dormía cerca del hogar, seguía a Reed de una habitación a otra con una distancia medida, y siempre regresaba a la ventana delantera, cuando los motores pasaban por debajo en el camino de montaña. Su pelaje se había espesado, el patrón negro y tostado agudizándose con la salud, aunque la tenue marca alrededor de su cuello permanecía, un pálido recordatorio de que una vez había pertenecido a alguien que no lo veía como un ser vivo. Reed lo notó todo sin comentarios. Había aprendido en la guerra que nombrar una amenaza demasiado pronto solo opacaba el filo de la observación. Comenzó a ensamblar las piezas de la manera en que una vez había ensamblado cucarachas y contingencias. El collar fue lo primero. No era una pieza de equipo común. Cuero cosido a mano, costuras reforzadas, del tipo vendido en criaderos privados y entrenadores especializados, no en tiendas de mascotas. El microchip siendo removido limpiamente fue lo segundo.
Eso requería conocimiento, herramientas e intención. Luego estaba la reacción del perro al sonido y al olor. No miedo a los vehículos en general, sino una tensión precisa cuando pasaban ciertos motores, suaves y amortiguados, combinados con un rastro de colonia cara superpuesta a aceite y cuero. Los animales recordaban lo que los humanos eliminaban. Reed no investigó de la manera en que las películas gustan de imaginar las investigaciones. No confrontó, no hizo preguntas que harían eco en los oídos equivocados. Simplemente recordó. Y cuando la memoria comenzó a formar un patrón, la dejó reposar hasta que se endureció en certeza. El ayudante Hank Mercer vino una tarde con el pretexto de verificar las condiciones del camino. Hank era un hombre grande de unos 40 años, su uniforme de invierno ligeramente estirado en las costuras, su rostro permanentemente atrapado entre un ceño fruncido y una sonrisa. Se comportaba con la paciencia cansada de alguien que había pasado años mediando disputas sobre cercas y quejas por ruido en lugar de crímenes que llegaban a los titulares. Su cabello se le estaba adelgazando, sus mejillas enrojecidas por el frío, y sus ojos, amables, alertas, se perdían muy poco. No miró al perro directamente cuando entró, lo cual le dijo a Reed más que si hubiera mirado fijamente. «Oí que recogiste un extraviado», dijo Hank casualmente, frotándose las manos cerca de la estufa. Reed asintió una vez. Hablaron de nada importante durante varios minutos. Capa de nieve, suministros, una barandilla rota más abajo en el camino. Solo cuando Hank se levantó para irse, bajó la voz. Algunos nombres causan problemas solo con ser pronunciados, dijo, sin mirar a Reed a los ojos. Ya lo sabes, ¿verdad? Reed se encontró con su mirada. Luego Hank suspiró, un reconocimiento silencioso pasando entre ellos. No ofreció ayuda directamente. En pueblos pequeños la ayuda a menudo se daba de forma indirecta. Eso fue suficiente. Esa noche Reed hizo algo deliberado. Publicó un breve mensaje en un grupo local en línea. Sus palabras elegidas cuidadosamente, despojadas de urgencia y detalle. Buscando al dueño anterior de un cachorro de pastor alemán encontrado durante la última tormenta. Registros veterinarios disponibles. Sin fotos, sin información de contacto, más allá de una solicitud de mensaje genérica. No fue un anuncio, fue una señal. Reed había aprendido hace mucho tiempo que las trampas no necesitaban parecer trampas para funcionar. La respuesta fue inmediata y reveladora. Vecinos preocupados hicieron preguntas suaves. Un voluntario de un refugio ofreció asistencia. Luego hubo silencio. No la ausencia de interés, sino la presencia de algo observando. La noche cayó temprano. El viento se levantó lo suficiente para agitar los árboles. Reed apagó las luces y dejó la cabaña descansar en la oscuridad. El fuego se redujo a un resplandor bajo. Se sentó a la mesa, espalda recta, manos descansando fácilmente, cada sentido sintonizado hacia afuera. El cachorro se paró cerca de la puerta, cuerpo alineado, orejas anguladas hacia adelante. No ladró, no gimió, simplemente miró por la ventana, respiración lenta, músculos tensos bajo su creciente pelaje. En algún momento pasada la medianoche, un movimiento cruzó el borde del claro. Reed lo vio como un cambio de sombra más que como una forma. Pasos crujieron suavemente, deliberadamente, deteniéndose justo más allá del alcance de la luz de la luna. El cachorro se puso rígido, pero no emitió ningún sonido. Reed no se movió, contó respiraciones, escuchó el viento, el bosque, el camino distante. Quienquiera que estuviera allí no se acercó. No probaron la puerta, esperaron lo suficiente para confirmar algo,
Luego se retiraron de la misma manera que habían venido. Reed permaneció inmóvil durante varios minutos después de que el sonido se desvaneciera, mucho después de que sus músculos comenzaran a doler. Cuando finalmente se levantó y revisó el perímetro, no encontró nada obvio, ni ramas rotas, ni nieve alterada cerca de la cabaña misma. La mañana reveló lo que la noche había escondido. Una huella parcial de botas cerca de la línea de árboles, banda de rodadura cara, bordes limpios, un hilo de fibra de cuero oscuro atrapado en una rama baja, del tipo utilizado en guantes de alta gama, y medio enterrado bajo una acumulación de nieve donde alguien se había agachado. Un pequeño dispositivo negro, no más grande que una caja de cerillas. Reed lo sostuvo entre dedos enguantados, con cuidado de no perturbarlo más. Un rastreador GPS, de grado comercial, no militar, no amateur, algo diseñado para seguir sin ser visto. Estuvo allí mucho tiempo, el cachorro a su lado, su cabeza ligeramente inclinada, como si considerara el objeto con igual gravedad. Reed no sintió una oleada de ira, ni un pico de adrenalina, solo claridad. El silencio se había roto, y el silencio, una vez roto, nunca volvía a su forma original. Desechó el rastreador con cuidado, lejos de la cabaña, luego regresó adentro y no cerró nada. Quería que cualquiera que estuviera mirando creyera que nada había cambiado. Esa tarde, la nieve comenzó a caer de nuevo, ligera y persistente, borrando huellas tan rápidamente como se formaban. Reed limpió su equipo, agudizó su conciencia y esperó. La llamada llegó justo antes del anochecer. La voz de Silas Wren estaba tensa, despojada de su control habitual. Se está moviendo más rápido de lo que pensé, dijo Silas sin saludar. Mi hermano está cerrando cuentas, cancelando programas. Está tratando de eliminar cualquier cosa que pueda ser aprovechada. Reed cerró los ojos brevemente. Había esperado esto. Él cree que si actúa lo suficientemente rápido, no quedará nada que cuestionar. Silas continuó, el miedo acercándose ahora. Si termina esto, no habrá ninguna razón para seguir fingiendo. Reed miró al cachorro, ahora observando la nieve caer con concentración tranquila. Él no quiere cabos sueltos, dijo Reed. Silas exhaló temblorosamente. No, asintió. Y él nunca ha considerado a los seres vivos nada más que eso. Reed terminó la llamada sin promesas. No necesitaba hacerlas. La montaña ya había elegido un lado, y no favorecía a aquellos que creían que el silencio significaba seguridad. A medida que la noche se asentó de nuevo, Reed se paró en la ventana. El cachorro a sus talones, ambos mirando la oscuridad. Lo que sea que había comenzado con una vida descartada en un camino congelado, había desarrollado dientes, y Reed supo con la misma certeza que una vez lo había guiado a través de terrenos hostiles, que el siguiente movimiento no vendría con advertencia. Bishop Wren no llegó con drama. Llegó de la manera en que los hombres como él siempre lo hacían, tranquila, limpiamente, sin dejar rastros obvios de perturbación. Reed lo vio por primera vez en una tarde clara cuando la nieve se había endurecido en una costra quebradiza y el camino de montaña yacía expuesto y honesto. Una SUV de lujo negra se detuvo en el borde del claro debajo de la cabaña, su motor al ralentí con un sonido demasiado suave para el lugar. Bishop salió solo. Tenía unos 30 y tantos años, alto y delgado, su postura relajada de una manera que sugería confianza más que comodidad. Su rostro era estrecho, bien compuesto, con pómulos afilados y una boca que sonreía fácilmente, pero nunca por completo. El cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con meticuloso cuidado, ni un mechón fuera de lugar a pesar del viento.
Llevaba un largo abrigo de lana negra hecho a medida a la perfección, guantes oscuros ajustados sobre sus manos, botas pulidas intactas por el barro o la nieve. Todo en él hablaba de control, de un hombre que creía que el mundo respondía mejor cuando se manejaba, suave pero firmemente. Sus ojos, un gris pizarra frío, escanearon la cabaña con interés educado antes de fijarse en Reed. Reed observó desde el porche, inmóvil. El cachorro estaba a su lado ahora, casi lo suficientemente firme como para pasar por sano, su pelaje negro y tostado engrosándose día a día. Una oreja aún inclinada ligeramente, pero su postura era firme, su cuerpo alineado hacia el visitante con una atención inconfundible. Bishop sonrió mientras se acercaba, deteniéndose a varios pies del porche como si respetara un límite invisible. Señor Callahan, dijo Bishop, su voz suave, medida, llegando lo suficientemente lejos como para ser escuchada sin esfuerzo. Gracias por aceptar verme. Reed no había aceptado nada, pero dejó pasar la frase. Bishop extendió una mano. Reed no la tomó. La sonrisa no vaciló. No le quitaré mucho tiempo, continuó Bishop. Entiendo que recientemente ha tomado posesión de algo extraviado. Su mirada bajó brevemente al perro, luego se levantó de nuevo, evaluando. Me gustaría facilitar esa situación para todos los involucrados. Bishop habló de compensación en abstracto, nunca nombrando números, solo posibilidades. Asistencia, donaciones, un gesto de buena voluntad que podría mejorar la vida de Reed de maneras tangibles. Lo enmarcó como cortesía, no como compra. Reed escuchó sin interrupción, su expresión inalterada. Cuando Bishop terminó, Reed respondió simplemente, no. La palabra aterrizó plana, sin adornos. Los ojos de Bishop se agudizaron ligeramente, la curiosidad dando paso al cálculo. No creo que usted entienda, dijo Bishop, aún educado. Situaciones como esta tienen una forma de escalar. Odiaría que un inconveniente se convirtiera en una desgracia. No amenazó, no necesitaba hacerlo. La implicación se sentó entre ellos, limpia y sin sangre. El cachorro se movió, luego dio un paso adelante hasta que se paró directamente entre Reed y Bishop. Su cuerpo no arremetió. Sus dientes no se mostraron. Simplemente plantó sus patas en la nieve y levantó su cabeza. Los ojos fijos en Bishop con una concentración que hacía que el aire se sintiera más pesado. Un gruñido bajo vibró a través de su pecho. No ruidoso, no frenético, pero deliberado. Bishop dudó. Fue una cosa pequeña, apenas perceptible, pero Reed la vio claramente. El hombre que creía que todo podía ser manejado, no había contado con un animal que no reconocía su autoridad. Bishop se recuperó rápidamente, riendo suavemente como si estuviera divertido. Los animales pueden ser impredecibles, dijo, dando un pequeño paso atrás. Disfrute su tarde. Se dio la vuelta y se alejó sin otra palabra. La SUV se fue momentos después, dejando el claro exactamente como lo había encontrado. El encuentro terminó sin voces alzadas ni conflicto visible, pero Reed sintió el cambio inmediatamente. Se habían trazado líneas. Esa noche, la montaña se sintió más cerca, la oscuridad más atenta. Reed durmió ligeramente, botas cerca de la cama. El cachorro acurrucado contra la puerta como si hubiera asumido una guardia que no sabía cómo ceder. El accidente llegó la mañana siguiente. Reed conducía por el camino hacia el pueblo, el cachorro asegurado en el asiento del pasajero, cuando el camino se estrechó abruptamente cerca de una caída pronunciada. El cielo estaba claro, la superficie engañosamente estable. Reed notó el otro vehículo en su espejo momentos antes de que acelerara,
cerrando la distancia demasiado rápido para ser coincidencia. El impacto no fue directo, no necesitaba serlo. Un empujón brusco en el panel trasero fue suficiente para enviar la camioneta de Reed deslizándose lateralmente hacia el borde. Neumáticos chirriando contra el hielo que se dio sin previo aviso. El tiempo se fracturó en fragmentos. Reed corrigió instintivamente. Manos firmes, cuerpo suelto. La camioneta giró, el impulso llevándola hacia una sección del camino donde la capa de nieve de arriba había comenzado a agrietarse. Lo vio entonces, el sutil cambio en el saliente, la forma en que la luz cambiaba a medida que el peso se redistribuía. El cachorro ladró una vez, agudo y urgente, luego se abalanzó por el asiento, arañando el pecho de Reed con insistencia frenética. Reed se desabrochó sin pensar, empujando la puerta abierta mientras la camioneta derrapaba hasta detenerse. Golpearon el suelo con fuerza, rodando en la nieve justo cuando llegó el sonido. Un crujido profundo y atronador, seguido por el rugido del hielo y la roca que se desmoronaban. El saliente cedió, enterrando el camino donde la camioneta había estado segundos antes. Yacían allí, respiración entrecortada, la nieve picando la piel expuesta. El cachorro se levantó primero, presionando contra Reed, gimiendo suavemente, luego se quedó en silencio, las orejas girando hacia el camino destruido. Reed se puso de rodillas mirando los restos. El otro vehículo se había ido, sin testigos, sin pruebas, solo ausencia. Mientras subían la montaña a pie, Reed sintió que algo se acomodaba con una claridad inquietante. Bishop no lo había estado poniendo a prueba. Había estado midiendo el riesgo, y ahora Reed entendía la verdad debajo de la cortesía, debajo de la legalidad. Bishop no temía la ley. Las leyes podían ser dobladas, retrasadas, enterradas. Lo que temía, lo que le había hecho detenerse incluso brevemente, era el perro, una variable viviente, un testigo que no podía ser sobornado, intimidado o razonado, una presencia que reaccionaba honestamente al peligro. Esa comprensión se quedó con Reed mucho después de que llegaron a la cabaña, mucho después de que revisó al cachorro en busca de lesiones y no encontró ninguna más allá de algunos rasguños. El poder, comprendió ahora, dependía de la previsibilidad, y nada asustaba más a hombres como Bishop que algo vivo que se negaba a comportarse como se esperaba. Reed no escaló, no amenazó ni tomó represalias. Eligió una ruta más lenta y duradera, una que requería paciencia y testigos. En los días posteriores al accidente escenificado, él y Silas se reunieron en silencio, nunca en el mismo lugar dos veces, hablando en habitaciones que llevaban el olor a café y papel viejo en lugar de miedo. Silas parecía más delgado que antes. Su abrigo a medida colgaba un poco más suelto en su cuerpo. La cuidada compostura que mostraba comenzaba a resquebrajarse alrededor de los ojos. Seguía siendo meticuloso, el cabello peinado hacia atrás, el cuello recto, pero algo había cambiado. Ya no intentaba desaparecer dentro de la cortesía. Se estaba preparando para resistir. Organizaron la evidencia de la forma en que Reed una vez organizó patrullas, líneas limpias, redundancias, nada llamativo. Marrakech mantuvo los registros veterinarios sellados e impecables, tablas de peso que mostraban privación repentina, fotografías que documentaban la indentación del collar, marcas de tiempo de los escaneos de remoción de chips que probaban una mano experimentada. Fue precisa y poco romántica al respecto, su rostro angular fijo en una calma concentración, su voz firme mientras etiquetaba archivos. La verdad funciona mejor cuando es aburrida, dijo una vez, deslizando una carpeta en un gabinete cerrado. El drama les da a los mentirosos algo detrás de lo que esconderse.
Hank Mercer, quien había pasado años mediando disputas que nunca llegaron a los tribunales, reabrió archivos en los que había aprendido a desconfiar. Se volvió más silencioso a medida que surgían patrones. Accidentes cerca de sitios de inversión, informes desestimados por falta de testigos, líneas de tiempo que se doblaban lo suficiente como para pasar como coincidencia. Los anchos hombros de Hank parecían más pesados ahora. Su amabilidad se había agudizado en determinación. No habló de Bishop por su nombre. No necesitaba hacerlo. Llevaron todo a los investigadores estatales sin anuncio. Sin prensa, sin posturas, solo cajas de detalles corroborados. Reed observó a la investigadora principal, una mujer mayor con cabello gris acero cortado corto y una postura que sugería largas horas de pie en lugar de sentada, hojear los archivos. Hizo pocas preguntas. Hizo las correctas. Cuando levantó la vista, sus ojos se detuvieron, no en Reed o Silas, sino en las fotografías del perro. Testigos vivos, dijo en voz baja. La gente olvida que cuentan. La reunión del pueblo estaba programada para un jueves por la noche, el tipo de reunión que usualmente concernía los presupuestos de remoción de nieve y las reparaciones escolares. El salón comunitario se llenó temprano, abrigos colgados sobre sillas, botas pisando fuerte para devolver el calor a los dedos de los pies. Reed llegó tarde y tomó asiento cerca del fondo con el perro a sus talones, ahora lo suficientemente fuerte como para quedarse quieto sin instrucciones. Su pelaje negro y tostado brillaba bajo las luces fluorescentes, una oreja todavía inclinada como si prefiriera escuchar a estar de pie. Silas se sentó cerca del frente, manos cruzadas, mandíbula tensa, ojos fijos al frente. Mara se apoyó contra una pared lateral, brazos cruzados. Hank se paró junto a la salida, fingiendo contar personas mientras en realidad observaba la habitación. Bishop Wren entró como si fuera dueño del aire. Llevaba un traje oscuro debajo de un abrigo de lana que le quedaba como una segunda piel, guantes prolijamente guardados. Su rostro estaba compuesto, su sonrisa suave. Saludó a la gente por su nombre, les agradeció por venir, habló de inversiones y trabajos con una calidez practicada. Cuando tomó el micrófono, la sala se calmó. Habló de estabilidad, de malentendidos, de la importancia de no dejar que los rumores erosionaran la confianza. Su voz era medida, razonable. No mintió descaradamente. No necesitaba hacerlo. Reed observó al perro. La postura del animal cambió sutilmente a medida que Bishop se movía. Hombros cuadrados, peso hacia adelante, atención estrechándose. No miedo, enfoque. Bishop gesticuló mientras hablaba. Palmas abiertas, una actuación de transparencia. Luego, a mitad de la frase, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. El perro reaccionó instantáneamente, dando un paso adelante, levantando la cabeza, formándose un sonido bajo. No un gruñido, no un ladrido, sino una vibración que atrajo los ojos antes de que los oídos la captaran. Una onda se movió a través de la multitud. Bishop hizo una pausa, la mano todavía dentro del bolsillo, la sonrisa congelada por una fracción demasiado larga. Los voluntarios de seguridad, realmente bomberos jubilados y un ex entrenador escolar, se acercaron por instinto. Uno de ellos, un hombre corpulento con barba gris y una expresión que había visto demasiadas peleas en vestuarios como para ser engañado por la calma, levantó una mano. «Señor», dijo suavemente, «¿podría usted mostrarnos lo que tiene ahí?» Bishop rió suavemente, retirando su mano como si estuviera divertido por la interrupción. El objeto vino con ella, un pequeño dispositivo sin marcar, negro mate,
bordes lisos por el manejo. Not a phone, not a pen. La sala se quedó muy silenciosa. La investigadora estatal dio un paso adelante desde el pasillo, su placa visible ahora. «Tomaremos eso», dijo con voz uniforme. La sonrisa de Bishop no llegó a sus ojos mientras entregaba el dispositivo. La tensión del perro se relajó, pero no desapareció. Permaneció alerta como si memorizara el momento. Lo que siguió no se parecía a la victoria. No hubo vítores ni acusaciones gritadas por el pasillo. Hubo una lectura de hechos, la presentación de líneas de tiempo, la cuidadosa vinculación de registros que habían sido destinados a permanecer separados. Los casos reabiertos de Hank encontraron su lugar. Los archivos de Mara hablaron sin adornos. Silas se puso de pie cuando se le pidió hablar, su voz firme al principio, luego quebrándose, no por miedo, sino por alivio. No acusó a su hermano, describió su trabajo, las condiciones del fideicomiso, los intentos de desmantelarlo silenciosamente. Nombró el costo del silencio. Cuando terminó, la sala contuvo la respiración. Este fue el anzuelo, aunque nadie lo habría llamado así, el momento en que un pueblo se dio cuenta de que la verdad no necesitaba volumen para ser escuchada, necesitaba espacio. Silas se sentó temblando, las manos juntas como en oración. Las lágrimas se deslizaron sin vergüenza. No estaba llorando porque había ganado. Estaba llorando porque había finalmente dejado de esconderse. Bishop no protestó. Asintió como si reconociera una falta de comunicación. El control, cuando fallaba, se retiraba detrás de la dignidad. Salió del salón con su abrigo aún perfectamente alineado, su espalda recta. Afuera, la nieve comenzó de nuevo, ligera y persistente, sin borrar nada rápidamente. La reunión terminó sin aplausos. La gente se detuvo en pequeños grupos, hablando tranquilamente, recalibrando. Reed permaneció cerca del fondo, el perro a su lado, sintiendo el peso de la atención que ni buscaba ni rechazaba. Mara lo miró a los ojos y le dio un pequeño asentimiento. Hank abrió la puerta y dejó entrar el aire frío. Un reinicio deliberado. Silas se acercó a Reed entonces, su rostro pálido pero abierto. No le dio las gracias. Colocó una mano brevemente en el hombro del perro, cerró los ojos por un latido y exhaló. Más tarde, caminando a casa a través de la nieve que caía, Reed comprendió algo que le había llevado años a aceptar. Las comunidades no sanaban solo a través de la confrontación. Sanaban cuando suficientes personas elegían mirar la misma cosa al mismo tiempo. El perro trotó a su lado, pasos seguros, respiración constante. Los seres vivos, pensó Reed, eran los más difíciles de controlar. Y ese era su poder. La investigación no llegó con sirenas. Llegó de la manera en que la verdad invernal siempre lo hacía en el norte. Silenciosa, metódica, inevitable. Vehículos estatales rodaron hacia Lumen Falls durante 3 mañanas consecutivas, sus matrículas desconocidas, sus conductores sin prisas. Los archivos se movieron de escritorios que se habían acostumbrado al polvo a mesas donde se hacían preguntas 2 veces y se respondían una. Las cuentas fueron marcadas y congeladas. Proyectos fantasma perdieron financiación a mitad de frase. Contratos que habían dependido del silencio no encontraron ninguno. Bishop Wren no dio un discurso. No necesitaba hacerlo. El poder, una vez expuesto a la luz del día, aprendió la forma de sus propios límites. Silas se quedó en el pueblo durante todo esto. Se veía diferente sin la restricción practicada, todavía alto y cuidadoso en sus movimientos, todavía pulcro en el vestir, pero más suave alrededor de los ojos. Su cabello ya no estaba perfectamente peinado cada mañana. Algunos mechones se soltaron, como si hubiera decidido que el control, como el miedo,
podía dejarse a un lado. Pasó sus días en oficinas prestadas y salas comunitarias, escuchando más que hablando, con las manos juntas, mientras la gente le contaba lo que los inviernos les habían quitado. Aprendió nombres, aprendió rutinas, aprendió dónde había faltado ayuda y por qué. Cuando finalmente se firmó el papeleo, el nuevo fondo no llevaba escudo familiar. Se llamó simplemente el Fondo de Invierno de Lumen Falls. Su estatuto era sencillo: rescate de animales vulnerables y apoyo para aquellos que vivían solos donde el frío podía convertir pequeños problemas en fatales. Sin comunicado de prensa, sin ceremonia, solo trabajo. Reed regresó a la cabaña mientras el valle exhalaba. El camino estaba despejado. Los árboles se veían más ligeros sin su carga de nieve. Dentro, el espacio se sentía cambiado, no embrujado, sino receptivo. Partió leña y la apiló con cuidado. Limpió el hogar y dejó las cenizas finas. El cachorro, que ya no era un cachorro en ningún sentido significativo, había crecido en sí mismo, sus hombros ensanchándose, su andar confiado. Su pelaje negro y tostado captaba la luz de la mañana como un mapa de calor. Dormía junto a la puerta ahora, no como un guardia entrenado por orden, sino como una elección hecha diariamente. Por la noche, escuchaba el viento y ajustaba su posición para bloquear las corrientes de aire, una coreografía instintiva de cuidado. Reed descolgó el viejo collar de su gancho y lo sostuvo por un largo momento. El cuero estaba liso por donde los dedos lo habían frotado en el dolor. No lo guardó, no lo dejó escondido. Lo colgó de nuevo junto a la puerta, no como un altar a la pérdida, sino como un marcador, prueba de que el amor podía ser colocado sin ser enterrado. El nuevo perro lo observó con una atención tranquila, que no era ni curiosidad ni celos. Simplemente había aceptado la verdad del objeto. Luego se volvió hacia la ventana. La montaña se reflejaba débilmente en sus ojos. La media mañana trajo visitantes, no multitudes, uno a la vez. Mara vino primero, su abrigo empolvado de nieve, su rostro angular suavizado por una rara sonrisa. Se arrodilló para revisar las orejas y articulaciones del perro. Hábito profesional dando paso al afecto. Fuerte, dijo, satisfecha. Lo hiciste bien con él. Hank pasó después, botas embarradas, sombrero en mano. Estuvo en el porche más tiempo del necesario, mirando el valle. Las cosas estarán más tranquilas por un tiempo. Dijo, la tranquilidad puede ser buena. Reed asintió. La tranquilidad le había enseñado a escuchar. Silas llegó a primera hora de la tarde solo. Se paró justo dentro de la puerta, inseguro por un momento de dónde colocar sus manos. Sus ojos se detuvieron en el perro, luego en el viejo collar. Quería decir adiós, dijo, con voz firme pero baja. Reed entendió lo que quería decir. Silas se arrodilló, colocando una palma en el hombro del perro. El animal se apoyó en el toque con calma aceptación, los ojos cerrándose brevemente. Silas inhaló bruscamente, luego sonrió, pequeña y genuina. No creo que alguna vez me haya permitido creer que estaría a salvo sin mí, dijo. Resulta que la seguridad no es propiedad. Reed no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Silas dejó un sobre sencillo sobre la mesa. No dinero, sino documentos que confirmaban las primeras subvenciones del fondo. Si alguna vez lo necesitas, dijo Silas, no porque lo salvaste, sino porque nos mostraste cómo. Al acercarse el anochecer, la montaña cambió de color. El azul se profundizó a violeta. Reed y el perro caminaron por el sendero de la cresta, las botas crujiendo ligeramente, las patas dejando huellas que se desvanecerían por la mañana. El viento llevaba el aroma limpio del pino y la tierra descongelándose.
Reed sintió el dolor en sus hombros, el buen dolor del trabajo hecho, no cargado. Cuando regresaron, el perro se acomodó en el umbral, la cabeza erguida, los ojos siguiendo el clima, un centinela silencioso para un hogar que ahora respiraba. La noche llegó suavemente. Reed sirvió café y se paró junto a la ventana, observando aparecer estrellas donde habían estado las tormentas. Pensó en el camino, la vida descartada, la forma en que la intención había intentado pasar por inevitabilidad. Pensó en la comunidad, cómo se formaba no a partir de discursos, sino de suficientes personas que elegían mirar. El perro se movió adentro, un sonido de contento más que de vigilancia. Por la mañana, la escarcha bordeaba la hierba en fina plata. El amanecer subió por la pendiente sin prisas. Reed salió, el aliento humeante, y sintió que el día lo encontraba a mitad de camino. Detrás de él, las garras hacían clic suavemente en la madera. Sonrió solo una vez. La cabaña había recuperado su sonido. Hay seres, Reed comprendió, que no vienen para ser salvados. Vienen para guiar, no ruidosamente, no por la fuerza. Se interponen entre el daño y la esperanza, el tiempo suficiente para que un humano recuerde el camino que olvidó que conocía. Y cuando la luz finalmente llega a la montaña, ya están allí esperando. A veces el milagro no es un trueno del cielo, sino una pequeña vida colocada al borde del invierno, cronometrada tan perfectamente, que se siente como una huella dactilar de Dios. Un cachorro descartado en un camino congelado se convirtió en una brújula viviente, volviendo a un hombre que había aprendido a sobrevivir hacia el mundo que nació para proteger. Y quizás así es como el Señor a menudo se mueve en días ordinarios, no eliminando la tormenta, sino enviando un compañero silencioso a través de ella, para que un corazón recuerde cómo latir con propósito. De nuevo, si estás viendo esto mientras atraviesas tu propia estación fría, recuerda esto. La misericordia de Dios puede llegar envuelta en las cosas más simples. Una llamada telefónica inesperada, un extraño amable, los ojos firmes de un animal, una pequeña oportunidad para hacer lo correcto. La santidad no se encuentra solo en las iglesias. Se encuentra en cocinas donde eliges la paciencia, en aceras donde eliges la compasión, en noches donde eliges el perdón en lugar de la amargura. El amor es una decisión diaria y cada decisión diaria puede convertirse en una puerta para la gracia. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Dinos en los comentarios de dónde estás viendo y qué milagro, grande o pequeño, has presenciado en tu propia vida. Y si quieres más historias donde la amabilidad gana y la luz regresa, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Que Dios te bendiga, te mantenga cálido en cuerpo y espíritu, y te guíe suavemente a través de cada invierno hasta que llegue tu propio